ver, ¿se puede observar mi pantalla? Sí, doctora, sí se observa. Se observa. Ok, entonces vamos a hablar de bronquiectasias, enfoque diagnóstico y terapéutico. Para empezar, ¿qué son las bronquiectasias? Son una dilatación irreversible de uno o varios bronquios a consecuencia de lesiones en la pared bronquial, ¿ya? La alteración del epitelio ciliar, inflamación crónica de la pared y la destrucción de los componentes elásticos van a ser lo que va a generar las bronquiectasias. Además, vamos a encontrar una afectación a nivel de la capa muscular y de las arterias bronquiales, ¿ya? Esto finalmente puede acompañarse de una fibrosis peribronquial. Entonces vemos una imagen de los bronquios, ¿no? Y ya cuando hay dilatación, engrosamiento, eso realmente es vamos a ver más adelante, es como un círculo vicioso, ¿ya? El engrosamiento genera inflamación, genera destrucción de componentes elásticos, además genera moco, ¿no? El moco genera sobreinfecciones, y las infecciones genera también el cuadro inflamatorio nuevamente y se mantiene el círculo vicioso. Este daño, esa inflamación permanente llega finalmente a afectar el epitelio, ya la capa muscular, las arterias y finalmente va a generar fibrosis. ¿Cuál es la causa? Existen un sinnúmero de causas, ya sean infecciosas o no infecciosas. Dentro de las condiciones no infecciosas tenemos los desórdenes inmunológicos primarios, la fibrosis quística, algún déficit de alfa-antitripsina 1, algunas anormalidades estructurales que son hereditarias, ¿ya? Como tenemos varios síndromes aquí, el de Williams-Campbell, el de Mounier-Kuhn, el síndrome de Marfan, por ejemplo. Algunos desórdenes inflamatorios idiopáticos a la cabeza, sarcoidosis, artritis reumatoide, ¿ya? El lupus eritematoso sistémico, una espondilitis anquilosante, síndrome de Sjögren, inhalación o obstrucción, ya sea por aspiración o reflujo gastroesofágico, inhalación de componentes tóxicos, ¿ya? Y bueno, algunas irradiación inclusive, fibrosis pulmonar, y bueno, los cuadros postinfecciosos, ya sea por cualquier tipo de agente que pueda causar cuadros de neumonías, ¿ya? Esto puede generar este cuadro de bronquiectasis. ¿Ya? Entonces, ese es el círculo vicioso que les comentaba, ¿no? Que empieza bueno, realmente no tiene inicio, consiste en explicar que durante la bronquiectasia hay una obstrucción a nivel bronquial, esto genera atelectasias, obstrucción, ¿ya? Alteración también a nivel ciliar, ¿no? Y la motilidad del bronquio, esto va a disminuir la elasticidad y finalmente va a generar dilatación bronquial y esto a consecuencia obstrucción, ¿ya? Entonces, a partir de eso, vamos a ver los cambios que van a suceder a nivel de bronquio. Si hacemos un corte transversal del bronquio, tenemos desde adentro hacia afuera la capa interna, la mucosidad, los cilios, ya la glándula mucosa, luego sigue la mucosa en sí, la pared externa. Pero, ¿qué sucede durante las bronquiectasias? Hay destrucción a nivel de la pared. Entonces va a disminuir esa glándula mucosa, va a desaparecer prácticamente, lo que va a generar un incremento de la mucosidad y además no solamente incremento, sino estasis, o sea, ese moco no va a poder moverse fácilmente porque la pared del bronquio se vuelve rígida, fibrótica. Entonces, ese moco se va a acumular allí, va a ser un caldo de cultivo para infecciones, ¿no? Porque va a haber una serie de componentes proinflamatorios allí de manera activa. Ya se van a perder los cilios, eso también va a generar mayor estasis, menor motilidad, y esto realmente va a destruir e inflamar de manera crónica el bronquio, ¿ya? Las células ciliadas están destruidas o deterioradas, como les he mencionado, y esto genera que el moco incremente, ¿ya? Entonces, esta destrucción del sistema mucociliar va a generar la aparición de microorganismos, infecciones bronquiales recurrentes. Y esto también genera a su vez un cuadro de inflamación neutrofílica. Todos los componentes proinflamatorios se activan y esto va a desencadenar en la liberación de sustancias proteolíticas que a su vez va a generar mayor daño mucociliar.
Esto en consecuencia va a generar todos estos factores que son el círculo vicioso que les vengo repitiendo, va a generar mayor lesión bronquial. A eso se le conoce como círculo vicioso patogénico descrito por Cole. ¿Ya? Nuevamente, infección, inflamación, lesión del sistema mucociliar y reparación cíclica de la vía aérea. Entonces, ¿cómo yo voy a identificar esta inflamación bronquial? Lo primero, los síntomas, ¿no? Y los síntomas claros es el incremento en la cantidad de esputo. El esputo no solamente incrementa el volumen, sino también las características del esputo. Se vuelve denso, herrumbroso, en algunos casos, o verdoso, amarillento, purulento. Y bueno, a su vez, esto va a generar un cuadro respiratorio que va a caracterizar sobre todo por la disnea, por la sensación de falta de aire, ¿no? Porque hay engrosamiento y rigidez de la pared bronquial, ¿ya? Y además moco. Esto va a generar obstrucción, ¿no? Y esto va clínicamente a manifestarse como una disnea. Además, podemos encontrar algunas bacterias que van a estar activas en los cuadros agudos, van a causar infecciones o se van a encontrar colonizando la vía aérea. Y esto a su vez va a generar inflamación sistémica, alteraciones en la función pulmonar, porque recordemos que se genera un daño estructural. Y bueno, para ver la infección podemos determinarlo a través de tomografías de alta resolución o las TACAR. Esto finalmente va a llevar al deterioro de la calidad de vida del paciente, ¿ya? ¿Cómo clasificamos según la forma a las bronquiectasias? Tenemos bronquiectasias cilíndricas, ¿ya? Vamos a ver de manera uniformemente aumentado el bronquio y finalmente va a terminar en un fondo de saco. A ver, voy a activar para que puedan ver mi puntero. Un segundo. Ahí está. Entonces vamos a ver, el calimbre del bronquio se va a dilatar de manera uniforme y va a terminar en un fondo de saco. ¿Ven el fondo de saco? Algunas veces esto está lleno de moco, ¿ya? En la tomografía lo vamos a ver como hiperdensidad, ¿no? En las zonas hiperdensas, o sea, más blancas para que pueden tener opacas, ¿ya? Las formas varicosas van a ser, como su mismo nombre lo dicen, ahí van a haber fragmentos, porciones dilatadas y contraídas de manera irregular, ya como un aspecto varicoso, ¿no? Vamos a ver aquí, esto es en la imagen de la tomografía, aquí vemos el aspecto varicoso, ¿no? Aquí vemos moco, por ejemplo, ¿no? En estas zonas pueden encontrar también acúmulo de moco. Saculares, que son dilataciones ya más anchas, que se pueden agrandar hacia la periferia, también se conoce como quísticas, ya, o en forma de racimos, que pueden o no tener contenido en su interior, o sea, a nivel hidroaéreo, ¿no? En algunos casos lo vemos libre, como en estas imágenes que estoy señalando, y otras cosas vemos el nivel hidroaéreo, como en esta parte que le estoy señalando. Esa es la bronquiectasia sacular, y aquí vemos un nivel hidroaéreo. ¿Ya? ¿Cómo hacemos el diagnóstico? El diagnóstico de elección es a través de tomografías computarizadas de alta resolución sin contraste, ¿ya? Lo ideal y lo característico de estas tomografías de alta resolución es que hacen cortes muy, muy finos de hasta 1 milímetro a intervalos de 10 milímetros en inspiración máxima. Hay algunos criterios para el diagnóstico. Podemos comparar porque hay algunas lesiones que sí son un poquito más groseras que se van a ver inclusive en la tomografía de tórax. En cambio, en la tomografía vamos a ver lesiones mucho más discretas que a veces no se llegan a ver inclusive a través de la radiografía. Pero bueno, ¿qué vamos a observar en una radiografía? Marcas lineales aumentadas, apiñado, ¿no? De lesiones, algunas veces saculares, espacios quísticos con niveles de aire fluido, o sea, el nivel hidroaéreo, y podemos observar el patrón de panal de abejas. En la tomografía, si observamos, distinguimos el aspecto cilíndrico, varicoso y quístico. En el aspecto cilíndrico podemos observar lesiones en anillos de sello, vías de tranvías, más adelante vamos a ver con fotografías, varicoso o también llamado cordón de perlas, y quístico con niveles de aire fluido y racimos. ¿Ya? Entonces aquí tenemos una radiografía. La radiografía tiene una sensibilidad
que va a variar, ¿no? Va a ser muy ojo dependiente y también va a depender de la calidad de la radiografía. Y esto puede ir la sensibilidad entre 47 a 73% y la especificidad va a ser alrededor del 76%. Entonces vemos aquí las imágenes, ¿no? Estas son las imágenes engrosadas, ya eso es lo que estoy señalando con el puntero, aquí está. Esas son las cilíndricas, ya, por ejemplo, nuevamente aquí terminan en un saquito. Y bueno, tenemos un corte también lateral, ya algunos tractos gruesos, fibróticos, y aquí tenemos nuevamente las bronquiectasias, ¿ya? Así es como se observan en la radiografía. Radiológicamente vamos a encontrar opacidades lineales paralelas, ¿no? Que es esto que les señalaba, opacidades lineales paralelas, como el signo del rail del tranvía, ¿ya? También podemos encontrar imágenes aéreas con una pared definida que dan origen al signo en anillo de sello, o imágenes quísticas con o sin nivel hidroaéreo, opacidades tubulares u ovoides, ¿ya? Pérdida de la definición de los vasos pulmonares y agrupamiento de la trama broncovascular por fibrosis. Además, podemos encontrar hiperinflamación por atrapamiento aéreo en pacientes con obstrucción funcional y engrosamiento de la pleura, lo cual es raro, ¿no? ¿En qué patología se engrosamiento de pleura? Por ejemplo, tuberculosis, ¿ya? Entonces aquí nuevamente tenemos el signo de rail de tranvía, nuevamente aquí vemos las líneas paralelas, ¿ya? Aquí también tenemos las lesiones, realmente son muy discretas. Aquí tenemos una imagen, por ejemplo, redonda, ovoidea, aquí vemos, ¿ya? El signo de anillo de sello, aquí en esta se observa, pero realmente es bastante discreto. Esa radiografía, por ejemplo, no es de muy buena calidad, está muy quemada, ¿no? Para así decirlo. Y esta imagen de anillo de sello van a ver como un anillo, como un aro, ¿ya? Este aro, esta imagen, ¿por qué se observa? Porque vamos a ver que la parte central, ¿no? Va a haber menos, va a haber atrapamiento de aire, ¿ya? Inflamación en la parte periférica del bronquio. Algunas veces se confunden porque algunas veces vemos cortes transversales de bronquios justo en la imagen y impresiona un anillo de sello, ¿no? Pero vamos a ver el tamaño y la localización. Los bronquios usualmente no llegan a ser tan periféricos. Vemos esta lesión sí es periférica, ¿no? Y el signo de Rayleigh tranvía nuevamente esas imágenes lineales paralelas. Aquí vemos más imágenes, otra imagen anillo de sello, ya, otras imágenes. Estas imágenes, mire, si ustedes observan bien, da un aspecto varicoso, esto que estoy señalando con mi puntero. Vamos a ver el signo de collar de perlas, ¿no? Y bueno, aquí vemos también otras imágenes cilíndricas, aquí vemos las líneas paralelas y al final con un fondo sacular. Aquí vemos nuevamente el anillo de sello, ¿no? Anillo de sello. A ver, aquí, ¿qué observamos? Por ejemplo, aquí, el rail de tranvía, el cordón de perlas, lo que señalan el puntero, el rail de tranvía, anillo de sello. ¿Ya? Entonces, en una sola radiografía podemos encontrar diferentes signos, ¿no? Y eso va a depender de la patología que tenga el paciente. Aquí vemos un engrosamiento de pleura, por ejemplo, ¿ya? Esto es típico en tuberculosis, también hay que buscarlo en NM de pleura. Y en cuanto a tomografía, recientemente la tomografía es superior a la radiografía en cuanto a sensibilidad y especificidad, llega a ser mayor del 90%. Y existen diferentes patrones tomográficos que vamos a observar, como por ejemplo las bronquiectasias quísticas. El signo de sello también se va a ver acá, bronquiectasias cilíndricas, ¿ya? Patrón en panal de abejas cuando las bronquiectasias quísticas están muy acuñadas, muy seguidas, ¿ya? Y son múltiples. Quistes pulmonares, podemos ver también el patrón enfisematoso centrolobulillar, enfisema también panlobulillar, el enfisema paraseptal que está muy cerca de la pleura, la bula subpleural, ¿no? Perfusiones en mosaico. Y bueno, las bronquiectasias varicosas que ya las han visto antes. Entonces miren aquí nuevamente, por ejemplo,
una pequeña lesión en el anillo de sello. Y bueno, en cuanto a los criterios tomográficos, tenemos los criterios de Nidich y tenemos allí signos directos e indirectos. Los signos directos es una dilatación bronquial con relación broncoarterial mayor de 1 a 1.5, ¿ya? Además, falta de afilamiento de los bronquios, visualización de los bronquios a 1 centímetro de la pleura, los que les mencionaba, son bastante periféricos. Usualmente los bronquios no se visualizan así. Y dentro de los signos indirectos, el engrosamiento de la pared bronquial, la pérdida del volumen lobular, el patrón de mosaico, los nódulos en árbol en brote y los tapones de boca. Entonces vamos a ver, por ejemplo, en la imagen A vamos a ver bronquiectasias con engrosamiento de las paredes bronquiales. Aquí tenemos imágenes quísticas, ¿no? Con el nivel hidroaéreo, ¿no? ¿Qué significa el nivel hidroaéreo? La secreción, la parte más hiperdensa, ¿no? Y un área ya menos hiperdensa, ¿no? Que corresponde, un área hipodensa, que corresponde al nivel de aire, ya aire y secreción, ¿ya? Aquí vemos igual múltiples imágenes quísticas. No llegan a un panal de abejas, pero sí hay un patrón de quístico difuso, ¿no? En la parte B sí vamos a ver múltiples niveles hidroaéreos que están más marcados, ¿no? Esta es la lesión quística, al final el nivel hidroaéreo en medio. Aquí también vemos niveles, ¿ya? Y en la imagen C vemos propiamente los vías de ferrocarril, el rail de tranvía. Nuevamente las imágenes paralelas, ¿ya? En este caso no hay secreción, pero podemos encontrar algunas veces la secreción, el nivel. Y aquí tenemos las bronquiectasias cilíndricas y las bronquiectasias saculares, ¿no? Aquí son las bronquiectasias cilíndricas. Aquí tenemos igual la forma sacular quística. Las bronquiectasias varicosas. Esas son las bronquiectasias varicosas, nuevamente bien, impresiona inclusive una bronquiectasia cilíndrica, pero vamos a ver aquí la forma varicosa, collar de perlas, marcado, ¿ya? Y además tenemos aquí otro tipo de bronquiectasias, ¿no? Cilíndricas. Vamos a ver atrapamiento de moco, este es un tapón de moco en el interior de una bronquiectasia. Aquí vemos nuevamente las bronquiectasias cilíndricas, y esto sí son las bronquiectasias varicosas. Ya, esa también es otra bronquiectasia varicosa, ¿no? Inclusive vamos a ver aquí uno. Está bien disimulada la lesión varicosa, pero sí se llega a observar. Ya nuevamente las bronquiectasias, ¿ya? Aquí tenemos las cilíndricas, aquí tenemos las quísticas, sin moco en su interior en este caso. Nuevamente el signo del rail de tranvía, aquí también este está lleno de moco, ¿ya? Aquí nuevamente las bronquiectasias son cilíndricas, perdón, son varicosas. Vamos a ver las varicosas como un collar de perlas nuevamente. Y esta sí es una bronquiectasia cilíndrica, ¿no? Que termina en un fondo de saco pero está vacío. Entonces, según la localización, sí las podemos clasificar como focales y difusas. Dentro de las focales, las causas son más atresia bronquial congénita, alguna compresión extrínseca, malignidad también a nivel endobronquial, cuerpo extraño, ya broncolitiasis, estenosis también de la vía aérea, y difusa, aquí tenemos que ver si es que hay unas bronquiectasias periféricas, predominantemente, o centrales. Las que son predominantemente periféricas están en la zona de la base, en la zona medial, en el ápice. Ahí tenemos que también diferenciar, porque según ello tenemos ya diferentes etiologías, ¿no? Y las bronquiectasias que son predominantemente centrales, aquí tenemos la aspergilosis broncopulmonar alérgica, el síndrome de Meniere-Kuhn y el síndrome de Williams-Campbell. Entonces, esas bronquiectasias, las que son asociadas a tuberculosis, usualmente están en los campos superiores en pacientes inmunocompetentes. En los pacientes inmunocomprometidos es más a nivel basal.
y la aspergilosis bronquiopulmonar alérgica, sobre todo a nivel central, ¿ya? Entonces tenemos algunas bronquiectasias focales, o sea, tenemos solamente una bronquiectasia aislada, igual acá tenemos una imagen, ¿ya? Aquí también está llena de moco en este caso. Este es un cuadro de tipo carcinoide, también vemos las lesiones quísticas, sin nivel dentro. Nuevamente más bronquiectasias focales, de manera aislada. Aquí tenemos también bronquiectasias, sus broncolitiasis. Bronquiectasias difusas, por ejemplo, estenosis congénita del bronquio principal izquierdo. Vamos a ver múltiples lesiones de bronquiectasias, ¿ya? Aquí también vamos a ver, no están en una sola ubicación, sino son múltiples. La fibrosis quística es lo más característico de la bronquiectasia difusa. Vamos a ver los quistes, las lesiones quísticas difusas, bilaterales, ¿ya? Tanto en ápices como en bases. Nuevamente más bronquiectasias difusas, ¿no? Y aquí tenemos nuevamente el signo de Rayleigh-Tranvía. Ahora, ¿qué hay que hacer con estos pacientes? ¿Cómo se hace el diagnóstico? Aquí tenemos varias tareas, ¿no? Lo primero es hacer un diagnóstico de rutina para ver si es que realmente se trata de bronquiectasis. El segundo punto, tomar muestras para ver qué agente etiológico, algún agente bacteriano, fúngico, esté generando un cuadro de infección, ¿no? De las bronquiectasias. Y hay unos estudios secundarios para saber específicamente cuál es la causa de las bronquiectasias. Entonces, los estudios de rutina, ahí tenemos la tomografía de alta resolución, algunas pruebas de función pulmonar, de cuento de los glóbulos blancos, ¿no? En hemograma, proteína C reactiva, que es un marcador inflamatorio, podemos pedir procalcitonina inclusive, y cultivo de esputo de rutina, ¿ya? Si es que ya sospechamos algún agente etiológico específico como micobacterios, podemos pedir los cultivos para micobacterias, ¿no? Cultivos para hongos también, ¿ya? Y bueno, en los estudios específicos para determinar la causa, ahí tenemos los estudios de alfa-1-antitrypsina para descartar déficit, niveles de inmunoglobulinas, ya hay que ver la morfología a nivel ciliar, etcétera, ¿ya? Según la causa, vamos a ir descartando cuál es la etiología que nos ha llevado a ese cuadro de bronquiectasia. Pero en general, el enfoque diagnóstico consiste en 3 puntos, ¿ya? Identificar una agudización, que es lo más importante, porque en la agudización ustedes van a ver ya aquí más adelante el incremento del moco, el cuadro clínico de tos, disnea, etcétera, etcétera. Y eso, sobre todo, las reagudizaciones están caracterizadas por estar acompañadas de una infección, ¿ya? Sobre todo a nivel de tipo bacteriano, ¿ya? Pero hay que descartar de una colonización en una infección crónica, ¿ya? Para ello, inicialmente tenemos que pedir cultivos, ¿ya? Un cultivo positivo no aislado previamente, inicialmente sospecha de colonización. Intermitente cuando cultivos positivos y negativos para un mismo microorganismo con un mes de diferencia. Y ya hablamos de una infección crónica cuando son 3 o más cultivos consecutivos que salen positivos en 6 meses, ya separados por lo menos un mes entre cultivos. Y la infección crónica que se caracteriza por una expectoración purulenta de manera persistente, ¿no? Y pueden haber signos locales, síntomas periféricos. ¿Cómo yo diagnostico una reagudización? La agudización es definida por la presentación de forma aguda y mantenida de cambios en las características de los putos, lo que les mencionaba. Incrementa el volumen, incrementa la consistencia, no se vuelven más espesas, ¿ya? Y la purulencia o hemoptisis. Y o incremento de la disnea, no debido a otras causas. Entonces, por lo menos tiene que haber uno de los siguientes síntomas: incremento de la tos, aumento del volumen del esputo, aumento de la purulencia, aumento de la disnea o aumento de las sibilancias. Y al menos uno de los siguientes signos: fiebre, malestar general, leucocitosis por encima de 10.000 y elevación de PCR o la BCG. ¿Cuáles son los signos y síntomas de una exacerbación? Lo primero, insuficiencia respiratoria aguda o crónica reagudizada.
deterioro significativo de la saturación de oxígeno, deterioro significativo de la función respiratoria, puede haber hipercapnia, taquimia intensa, inestabilidad hemodinámica y deterioro del estado cognitivo. ¿En qué consiste el tratamiento? Aquí tenemos 5 pilares en el tratamiento. Lo primero, higiene de la vía aérea, no sé cómo limpiar el moco, ¿ya? Segundo punto, tratamiento antimicrobiano. En tercer punto, la terapia antiinflamatoria, sobre todo para los cuadros crónicos. En cuarto punto, la cirugía y la nutrición del paciente, que es un componente bastante importante. Entonces, nuevamente recordamos el ciclo vicioso de Kolbe, ¿no? Alteración estructural y cómo modificar esta lesión estructural. Como esto va a causar rigidez, podemos administrar broncodilatadores, ya, la rehabilitación pulmonar, que sí o sí es importante, y manejar las comorbilidades. Si sospechamos de una colonización bacteriana, pues ahí tratamiento antibiótico, ya más adelante vamos a hablar sobre los esquemas, y esto genera usualmente inflamación de la vía aérea, entonces ahí antiinflamatorios, ¿no? Lo que más se utiliza son los corticosteroides y se puede utilizar inclusive macrólidos, porque los macrólidos tienen un efecto pleiotrópico que consiste en ser antiinflamatorio, ¿ya? La falla y la eliminación del moco, y ahí podemos eso resolverlo con terapia física, ¿ya? O algunos medicamentos también que nos ayuden a limpiar la vía aérea. Entonces, hablando de higiene de la vía aérea, aquí tenemos técnicas manuales y técnicas instrumentales. Usualmente las técnicas instrumentales son un poco más complicadas porque son invasivas, ¿ya? Pero las técnicas manuales allí sí nos van a dar facilidades para generar esta higiene de la vía aérea, que va a consistir básicamente en movilizar y eliminar esas secreciones del árbol tráqueo-bronquial y los senos paranasales. Entonces allí podemos administrar nosotros fluidificantes o utilizar algunos agentes osmóticos, ¿no? En cuanto a la fisioterapia, pues es súper importante para asegurar la expulsión del exceso de moco producido. Algunos mucolíticos, como por ejemplo el ambroxol, la bromexina, la aceticisteína, han demostrado ciertos efectos positivos en este procedimiento, ¿no? Y los agentes hiperosmóticos, que consisten en solución salínica hipertónica del 7%, vía inhalatoria entre 3 a 4 veces al día, ¿no? Eso es ¿cómo lo administran? Pues lo nebulizan al paciente con esta solución salina hipertónica. Esto va a acelerar la eliminación de moco, va a disminuir el número de exacerbaciones y va a ayudar a mejorar la función pulmonar. Hay algunos estudios que mencionan el uso de manitol también, ¿no? Pero realmente los resultados son similares a los otros también mecanismos a base de la nebulización con solución hipertónica, ¿ya? Esta es la inhalación con manitol, 400 miligramos 2 veces al día durante por lo menos 2 semanas, mejora la calidad de vida de manera significativa, ¿no? Y la inhalación con solución salina hipertónica 7%, 2 veces al día, más de 12 meses, también va a demostrar resultados similares, ¿no? Y bueno, esos son más estudios con respecto a la solución salina hipertónica, el manitol, la aceticisteína, que son los mucolíticos clásicos junto con el ambroxol, ¿ya? Son los más que frecuentemente se utilizan. En cuanto al uso de antibióticos, hay varias preguntas. ¿Doy antibióticos de manera prolongada? ¿Los doy por vía oral, inhalatoria? ¿Tomo cultivo siempre? Y ¿vale la pena dar antibióticos nebulizados? ¿Previenen sí las exacerbaciones? ¿Ya? Y bueno, aquí tenemos opciones para nebulización. Podemos nebulizar con amicacina, gentamicina. El problema es que para nebulizar yo necesito un aparato especial para que me lleve a generar esos componentes y funcione la nebulización. ¿Por qué? Porque a veces la molécula, el componente, se hace tan pequeñito que las moléculas quedan dispersas en la cavidad oral o en la vía aérea y no llegan finalmente a bajar el pulmón, ¿no? O de repente lo contrario, ¿no? La molécula es muy grande
y pues que finalmente no va a poder lograr el objetivo, se queda en la cavidad oral y no va a pasar al pulmón. Entonces ahí vamos a hablar un poquito más, ¿no? Cuando yo doy un medicamento, un antibiótico, a ver, si es que yo doy, por ejemplo, 2 gramos de ceftriaxona, los 2 gramos no van a llegar completamente al pulmón, ¿no? Primero, la ceftriaxona se administra a nivel intravenoso, o sea, el 100% va a quedar en sangre, ¿no? Y una vez que esté en sangre, un porcentaje va a pasar a nivel intersticial, otro porcentaje al epitelio y fluidos pulmonares, ¿no? Y un mínimo porcentaje finalmente a células alveolares. Entonces realmente no se alcanza el 10%, el 100%. Eso varía mucho dependiendo del tipo de antibióticos y lógicamente el tipo de infección al cual nos vamos a enfrentar. Entonces, es lo que les comentaba. ¿De qué depende? ¿De qué depende? Depende de la permeabilidad del lecho capilar, del grado de unión al fármaco proteínas, porque también tenemos pacientes, estos pacientes la mayoría son desnutridos, ya tienen un déficit a nivel del albúmina, proteínas, y pues la mayoría de los antibióticos viajan unidos justamente a proteínas. Si no hay proteínas, entonces no van a tener cómo llegar al sitio de acción. Entonces, también va a depender mucho del agente etiológico, ¿no? Tenemos los gérmenes extracelulares e intracelulares. Dentro de los extracelulares tenemos el Streptococcus pneumoniae, el Haemophilus, la Pseudomonas aeruginosa, y dentro de los intracelulares Mycoplasma, Chlamydophila y Legionella. ¿Cuál es lo importante? Porque hay antibióticos que son hidrofílicos y otros que son lipofílicos, que la otra vez también les explicaba. La diferencia es que los hidrofílicos se diluyen muy, muy bien en sangre y no penetran la pared celular. ¿Qué quiere decir? Que no son tan efectivos frente a los macrófagos o a los microorganismos intracelulares. Pero los antibióticos que son lipofílicos sí van a penetrar y romper esa membrana, esa pared, y van a lograr ser efectivos frente a los gérmenes intracelulares, como Mycoplasma, Chlamydophila y Legionella, ¿ya? Un ejemplo de gérmenes, perdón, de antibióticos que son hidrofílicos, o sea, los que se quedan más en sangre, por ejemplo, los betalactámicos, ¿ya? En general, la vancomicina. Y bueno, dentro de los intracelulares tenemos aquí las quinolonas, tenemos, por ejemplo, los macrólidos mismos, ya esos tienen una buena penetración a nivel intracelular. Y el otro punto es lo que les mencionaba, ¿no? El objetivo de la nebulización es destruir las moléculas del principio activo del fármaco. Porque si es que esta eliminación de componentes es de más de 10 micras, entonces va a quedar todo el contenido nebulizado, va a quedar en la región extratorácica, no va a llegar a pasar a pulmón. Si mide por todo lo contrario, de 0.5 a 2 micros, o sea, se vuelven muy, muy pequeñitas esas partículas, también se diluyen, ¿no? Se nebulizan, quedan en el ambiente, se dispersan. Pero recién las moléculas que logran alcanzar de 2 a 10 micras son las que se van a depositar al árbol traqueobronquial. Entonces, no es fácil decir, ya voy a nebulizar tal fármaco porque se me ocurre con la maquinita de nebulización que nosotros usamos usualmente, ¿no? Son unos aparatos especiales que lamentablemente no hay acá con unos filtros para evitar justamente que se generen partículas muy, muy pequeñas y que finalmente no penetren el árbol traqueobronquial, ¿ya? Entonces, realmente la concentración del fármaco que va a llegar al líquido, al epitelio, los fluidos epiteliales, es mínima, ¿no? Va a depender de una serie de factores en conclusión, como el pH, como el peso molecular, ya, la misma estructura del antibiótico, cuál es la fracción libre o cuál es la fracción que viaja unida a proteínas en el caso de que el paciente tenga una insuficiencia hepática, ¿no? Causada por la misma sepsis también, ¿no? Entonces, eso es lo que mencionaba. ¿Cuáles son los lipofílicos? Los macrólidos, las tetraciclinas, la clindamicina, el trimetoprim-sulfametoxazol. ¿Cuáles son los más lipofílicos? Los betalactámicos en general. Ya tenemos ahí las penicilinas, las cefalosporinas, los mononogalactámicos, los carbapenémicos. Y bueno, este es el ratio, que es la relación de la concentración entre el esputo y suero. O sea, qué cantidad del antibiótico llegó al esputo,
¿no?, sobre la cantidad del antibiótico y la concentración que llega en suero, ¿no? Y vemos ahí que la concentración, el ratio es diferente para todos los antibióticos, ¿no? Los que llegan muy, muy bien, por ejemplo, la minoxidilina, ¿no?, la gentamicina, la tobramicina, el trimestoprim, sulfamethoxazol, tienen una muy buena penetración a nivel de fluido epitelial, de pulmonar, ¿no? Ahora, ¿qué vamos a hacer nosotros? Vamos a tratar la agudización, ¿ya?, cubriendo gérmenes previamente aislados, porque estos pacientes tienen múltiples cuadros infecciosos, ¿ya? Entonces, usualmente ya saben qué bacteria es la que siempre sale en los cultivos, ¿ya? Entonces, hay que tratar de erradicar esa colonización en estos casos, ¿ya? Y ahí tenemos la terapia dirigida, es que sabemos que es Haemophilus, amoxicilina clavulámico, Staphylococcus aureus, dependiendo de la sensibilidad del centro donde ustedes trabajen. Si es que tienen alta incidencia de sensibles a meticilina, le dan cloxacilina, amoxiclavulámico, pero si ya tienen marsas, ahí ya van a dar vancomicina. Para pseudomonas, ya nuevamente recordarles toda la lista de fármacos antipseudomónicos que también les enseñé en la anterior clase. Y cuando hay una agudización grave o sin respuesta, ahí pues pueden utilizar antipseudomónicos como ceftazidima, mastobramicina y carbapenémicos, ¿no?, más amicacina. Y otros fármacos antipseudomónicos como ciprofloxacino, tobramicina, ¿ya?, colisistemetato, que es la colistina, ¿ya? Para los casos de Haemophilus, amoxicilina clavulámico, para el Stenotrophomonas es más el clotrimazol, al igual que la Burkholderia cepacia. Estos son gérmenes intrínsecamente resistentes a colistina, no son sensibles más a cotril. Entonces, esas son algunas intervenciones con respecto al uso de antibióticos. Realmente no hay evidencia de que se genere beneficios por dar antibióticos por tiempo prolongado para tratar de eliminar colonizaciones, ¿ya? Esto genera más bien mayor riesgo de resistencia. Entonces, ahí hay posturas. ¿Cuándo dar antibiótico a largo plazo? O sea, por un periodo mayor de 4 semanas. O cuando dar antibiótico a corto plazo. Usualmente les damos a largo plazo cuando hay más de 3 exacerbaciones al año o haya un cultivo de esputo, ¿ya? Que salga algún germen, sobre todo pseudomonas aeruginosa. Y a corto plazo, de primera línea, la amoxicilina, ¿no?, o claritromicina por 14 días, tomar cultivos y considerar tratamiento intravenoso si es que hay sospecha de resistencia. Entonces, en cuanto a los elementos de Pseudomonas aeruginosa, realmente la aparición de estas pseudomonas sí marca un punto de inflexión, ¿ya? O sea, a partir de ese momento, lo que se va a recomendar es tratar, ya que el primer aislamiento de microorganismos puede generar un riesgo de recurrencia, ¿ya? Y se trata por lo menos 3 semanas. Y en estos casos se puede inclusive añadir un antibiótico inhalado en el caso de que falta de eficacia, ¿ya? Ahora, ¿cuáles son los factores que me hagan padecer una exacerbación? Una hospitalización reciente, administración frecuente de antibióticos, una enfermedad severa, aislamientos previos de pseudomonas durante una exacerbación o paciente colonizado por este microorganismo. Entonces, ahí nuevamente tenemos antibióticos sistémicos, algunos que cubren pseudomonas. Yo la clase anterior también les pasé la lista y ahí tenemos las dosis. La administración oral de levofloxacino en general es efectiva, tan efectiva como administrar ceftazidima, ¿no?, en las exacerbaciones. Y bueno, si se utiliza la vía intravenosa hay varias opciones terapéuticas. No se recomienda utilizar ciprofloxacino si no se resuelva para el escalamiento, para darlo, pero cuando el paciente ya tolere la vía oral. Ahora, fármacos vía inhalatoria. Realmente hay una ventaja, ¿no?, porque se logra alcanzar concentraciones in situ, en el mismo epitelio o líquido pulmonar. Sin embargo, la forma de cómo administrarlos es el problema, ¿no?, porque les había mencionado, algunas veces se rompe la molécula, pero es muy, muy pequeña o muy grande, entonces ahí no va a llegar adecuadamente la concentración a nivel de epitelio pulmonar.
Realmente no hay mucho respaldo bibliográfico al respecto, ¿ya? Ahora, antibióticos inhalados, más de lo mismo, realmente mejora los parámetros clínicos y disminuye la densidad bacteriana, pero el problema es cómo pulverizar, cómo generar aerosoles por este antibiótico, que esas membranas que nosotros necesitamos para las aspiraciones, perdón, para las nebulizaciones, usualmente no están aquí en el alcance, por lo menos aquí en el Perú no hay. Hay algunos estudios que indican pues, el uso de antibiótico-terapias prolongadas para evitar el riesgo de recaídas. Usualmente los infectólogos no somos partícipes de estas recomendaciones, ¿no? A no ser que pues haya un cuadro sí que urge tratar, ¿no? Y ahí no hablaríamos ya de colonización, sino de infección. Aquí tenemos las dosis. Lo que más se utiliza inhalado es la tobramicina, ¿ya? Y el otro punto acá es que no solamente será el medicamento, sino que también se vigila si es que aparecen nuevos contactos dentro de la familia. En cuanto a la terapia antiinflamatoria, aquí tenemos la indometacina en la cabeza, que además reduce la producción de esputo. Sin embargo, esto no va a mejorar la función pulmonar, ¿ya? No se recomienda el uso de rutina y pues a favor sí puede mejorar la disnea en los adultos. Dentro de la terapia antiinflamatoria tenemos los corticoides, ¿no? Que también se ha visto mejor en la hiperactividad asociada, y los macróleos que tienen un efecto pleiotrópico también antiinflamatorio. ¿Cuál sería el tratamiento entonces de la inflamación bronquial? Los corticoides inhalados, ¿ya? Podemos asociarlo también a otros medicamentos como salmeterol, fluticasona, ¿ya? Y bueno, algunos antiinflamatorios, por ejemplo, 250 miligramos de citromicina más o menos por 3 a 6 meses, ¿no? Ese ha demostrado tener un efecto positivo con respecto a la cantidad de moco producido durante el día, pero realmente no hay más datos al respecto, no hay muchos estudios sobre esos temas. Es importante y recomendable premedicar al paciente con un broncodilatador de acción rápida antes de iniciar la nebulización del antibiótico. Y bueno, además los antibióticos, hay otros fármacos que también son útiles para las exacerbaciones como los corticoides orales, ¿no? Y bueno, ¿cuándo operar? Usualmente se resecan esas lesiones cuando producen múltiples reagudizaciones, ¿no? Y las hemoptisis se vuelven no controlables. Entonces, ¿cómo manejar una agudización? Lo primero es calcular el grado de severidad, y para esto tenemos a la escala FAS. ¿Cuáles son las variables? El FEP1, la edad, la colonización crónica por pseudomonas, la extensión, el número de lóbulos afectados, si es que hay disnea, ¿no? Y para esto tenemos puntajes entre 0 a 2 puntos, ¿no? Entre 3 a 4 puntos o entre 5 a 7 puntos, ¿no? Y de acuerdo a eso nosotros vamos clasificando si es que realmente es severo o no el compromiso que tiene su paciente. Y ahí tenemos la otra clasificación, leves, moderadas, graves, ¿no? Leves hasta 0,4, moderadas de 5 a 8 y graves 9 o más puntos. Y aquí tenemos las variables, edad, índice de masa corporal, la FEP, hospitalizaciones, agudizaciones, disnea, colonizaciones por pseudomonas aeruginosa y, bueno, por otros gérmenes. Entonces, lo primero es clasificar. ¿Qué vamos a hacer en los casos que son leves? Sobre todo, la terapia física, ¿ya? En los casos moderados, ahí ya vamos a plantear el uso de corticosteroides o macrólidos asociado a la terapia física, o inclusive alguna nebulización con solución hiperosmótica. Pero ya cuando es severo, ahí sí o sí va a necesitar, por ejemplo, terapia de oxígeno, ¿ya? Si es que es recurrente el problema, pueden llegar a plantearse el traslado, cirugía, ¿ya? O si es que hay algún donante de pulmón para que le hagan el trasplante.
Además, en esos casos se utilizan los corticoides sobre todo, ya sea inhalados, sistémicos, macrólidos se puede utilizar, ya, o algunas quinolonas, cefalosporinas de tercera con cobertura antiseumónica, aminoglicósidos como la micacina, ¿no? Por ejemplo, que son dentro de los fármacos antiseumónicos que ustedes también ya saben. Y bueno, en cuanto al control de las secreciones, y aquí tenemos la solución hiperosmótica o la aspiración, ¿ya? Entonces, ¿hay un algoritmo de manejo antibiótico? Lo primero, cuando vean una agudización, es solicitar cultivos, ¿ya? Lo segundo es preguntarse si es que ya ha tenido cultivos antes. Entonces, si ha tenido, según ese último antibiograma, vamos a dar nuestra cobertura antibiótica empírica. Pero si no ha tenido, entonces ahí podemos iniciarle con cipro o amoxiclavulámico hasta ver el resultado del cultivo. ¿Cuándo hospitalizar? Cuando la insuficiencia respiratoria aguda o crónica se agudiza, cuando hay hipercapnia, cuando hay hemoptisis moderada, inestabilidad hemodinámica, deterioro del estado cognitivo, cianosis, ausencia de respuesta clínica al tratamiento ambulatorio o necesidad de tratamiento intravenoso, ya sea por mala tolerancia oral, etcétera. Esos son los esquemas de tratamiento antibiótico dependiendo del agente etiológico. Eso se lo voy a dejar acá. Le voy a pasar las diapositivas a su delegado. Y la otra pregunta es cuánto tiempo darle tratamiento, ¿no? Usualmente la bibliografía más antigua nos recomienda darlo hasta por 4 semanas, ¿no? Pero ya las guías actuales recomiendan ya ciclos cortos de antibióticos. Entonces, si tenemos una exacerbación leve o moderada, podemos dar antibióticos orales a dosis altas durante 1 a 2 semanas, ¿no? Y bueno, tratar las exacerbaciones. Pero si es que es grave, en esos casos sí hay que dar antibióticos intravenosos durante 1 a 2 semanas, verificar que se logre recuperar, ¿no? Hay una situación basal recuperada, o sea, puede volver a su situación basal y se tratan las exacerbaciones. ¿Cómo hacer el seguimiento? Con imágenes, ya sea radiografía, tomografía, pero bueno, generalmente la radiografía no es válida para el diagnóstico y mucho menos para el seguimiento de las bronquiectasias, ¿ya? A no ser que haya ya un compromiso muy severo, se puede observar a nivel de la radiografía, pero con tomografía se puede controlar de manera periódica en cómo están, en qué situación están, si han incrementado o no esas bronquiectasias. Entonces, eso es lo que tenía preparado para ustedes. No sé si habrá alguna pregunta. No, doctor, el profesor no. Ha quedado todo claro. Hola, no escucho muy bien. Todo claro, doctora. Ya. Muy bien, entonces voy a pasarle las diapositivas a su delegado. Bueno, ya los tiene, me parece. Por favor, compartirla Sí, con doctor, todos sus ya se compañeros. las pasé a mis compañeros. Ya, perfecto. Perfecto. Doctora, Entonces, el doctor Quevedo me mencionó que le vaya enviando las preguntas para el examen. ya, perfecto. Lo voy Ya. enviando entonces. Y listo. Gracias a todos. Buenas noches. Buenas noches, doctora, muchas gracias.